Dios les bendiga, buenos días. En este video que voy ahora a subir, quiero hablar de algo que en muchas ocasiones yo había leído estos versículos dentro del Evangelio de Mateo, pero nunca había caído en el detalle de lo que voy a explicar ahora. Es tremendo, tremendo. Quizás a otras personas les ha pasado lo mismo que a mí, que lo han leído y han entendido las cosas como yo las entendí. Pero en esta ocasión, leyendo la Biblia, y a Dios sea la gloria, pues he entendido que las cosas no eran como yo las había asumido por mucho tiempo. ¿Y a qué me refiero? Me refiero al Evangelio de Mateo, capítulo 27, del 51 al 53, que narra la crucifixión de Cristo. Recordar quiero que los 4 evangelios se complementan entre ellos, pero que dentro de ellos mismos hay, por ejemplo, cosas que se narran en un evangelio que en 2 de ellos coinciden, o en 3 de ellos coinciden, pero en el 4 no coincide. O sucede que coincide en 2 de ellos, pero en los otros 2 no coincide lo que aparece en los 2 primeros evangelios. Pero que al final se complementan, como quiera que sea, los 4 se complementan. De hecho, al final del Evangelio de Juan, aclarado está de que muchas otras señales y cosas hizo Jesucristo que no están escritas en estos evangelios, que no se escribieron, o se escribieron solamente estas, para que todo el que crea en él sea salvo. Pero considerando y entendiendo la tarea a la que Dios mandó a su Hijo unigénito a este mundo, no me parece que Jesucristo haya pasado el día entero echándose fresco debajo de una mata de almendra o de lo que fuera. Y más con los dones que él ejercía en su momento. Muchísima gente tuvo que haber sido sanada, porque lo dice en los profetas, lo dice en los salmos y en los evangelios. No solamente los que están escritos aquí, para que la gente que lea estos evangelios crean en que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios y es el Salvador de la humanidad, sino que Él, como hizo muchísimos más, pues entonces se decidió de alguna manera u otra que se incluyeran estos para la fe de las personas. Pero sabiendo y entendiendo que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Él tuvo que haber hecho muchísimas otras cosas más. Muchísimas más. Pero bueno, yendo al caso, lo que yo, el por qué estoy haciendo este video es porque, como dije, yo estos versículos los había leído en otras ocasiones, pero nunca paraba en el detalle que voy a explicar ahora. Como dice en el versículo 51, y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Detalle importante: la tierra tiembla y las rocas se parten. Yo entiendo que roca, cuando se refiere a roca aquí en el Evangelio de Mateo, no se ha de referir a una piedra con la que tú puedas agarrarla con la mano y lanzarla a algún lugar. Asumo que está hablando de una roca grande, mucho más grande que una persona de estatura promedio, digamos de 2 metros de estatura. Supongo que se está refiriendo a ese tipo de roca, que fueron las que se partieron con ese temblor de tierra. Y dice en el versículo 52, y se abrieron los sepulcros
o sea, las bóvedas, las tumbas del cementerio que había ahí en Jerusalén. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ok, aquí los santos son personas que creyeron, porque tienen que tener en cuenta que los salmos, lo que es los 5 libros del Pentateuco, los profetas, todos esos libros se leen en las sinagogas todos los días de reposo, y por lo tanto la gente que escucha esas escrituras ha entendido que hay un Mesías que es el Salvador y que hay promesas dentro de lo que han hablado esos profetas. Entonces, una de esas promesas es que resucitarán los muertos. No es que se van a morir y ya se fueron. No es que se van a morir y luego van a van a reencarnar en otra vida, en otro país, en otro cuerpo. Y no es así. Entonces, son personas que en vida hicieron cosas justas, cosas buenas, y por lo tanto son considerados santos. No estoy hablando, porque aquí no habla de que los santos de la iglesia evangélica, los santos de la iglesia no sé cuál, no. Está hablando de los santos. Recordemos que para ese momento, para ese instante de tiempo en que Jesucristo estuvo entre el pueblo judío o el pueblo hebreo, ni siquiera la iglesia todavía existía. Apenas él tenía los 12 discípulos y tenía otros discípulos más, incluidos judíos que eran de las sectas esas que ellos tenían, llámese fariseos o llámese saduceos, que creyeron en él y se hicieron discípulos de Jesucristo. Pero volviendo al caso, estas personas que son considerados santos por sus acciones y por su manera piadosa de vivir en aquel momento, pues es a los que se refiere aquí en el versículo 52, que después de ese temblor y que se abren los sepulcros, las tumbas, por causa de ese temblor, pues salen de esas tumbas y vinieron a la ciudad santa. ¿Cuál es la ciudad santa? Jerusalén es la ciudad santa. Y aparecieron a muchos. Ahora se refiere a que fueron. Se refiere a que fueron muchos los que resucitaron y salieron de las tumbas. La Biblia aquí no te especifica el número en realidad, te está diciendo que fueron muchos. Usted ponga el número que usted quiera. Pero fueron muchos los que resucitaron, o sea que no fueron 4 gatos, como diríamos nosotros, por decirlo así. Entonces, ¿qué ocurre? Al detalle al que voy es a este. Al ocurrir este hecho, confirma y reafirma de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y digo es porque no está muerto, Jesucristo está vivo. Hoy en día Jesucristo está vivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que imagínese usted, ponga por un momento su imaginación a funcionar. Analice 5 minutos leyendo estos versículos. Que usted estuviese en ese momento en que esas personas resucitan, en el tiempo en que Jesucristo estaba entre el pueblo hebreo, haciendo lo que el Padre le mandó a hacer. Imagine por un momento que usted estuviese allí. O incluso no tiene ni que imaginar que estuviese allí. Simplemente analice 5 minutos.
Todas esas personas, y dice que fueron muchas, no fueron 3 o 4, fueron muchos. Los santos que salieron de sus tumbas y entraron en Jerusalén. Por lógica de 2 y por la biológica vida que vivimos todos los seres vivos de este mundo, llámense seres humanos, animales, plantas, todo ser vivo que respira, que tiene que alimentarse y que tiene que en algún momento morir, porque es la lógica de las cosas de este mundo. Toda persona sabe que un cuerpo humano, y si no lo sabe, investíguelo, búsquelo usted, mínimo necesita de 1 año a 2 años para que se descomponga toda la materia orgánica, o sea, todo lo que es la carne, todo lo que es los órganos, todo lo que compone el cuerpo, excepto los huesos. Mínimo de 1 año a 2 años necesita el cuerpo perdón, para que ese proceso biológico ocurra. Ahora póngase a analizar por un momento. Dice que muchos de esos santos que habían dormido, porque no refiere la palabra muertos, sino que durmieron, porque como le dije, había personas que habían creído en Jesucristo sin haberlo conocido antes que Jesucristo viniese a este mundo, y que esas personas murieron con esa esperanza, con esa fe en su corazón, en sus vidas, de que ellos se levantarían de entre los muertos por el poder de la resurrección a través de Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto? Póngale usted un número. Yo no voy a poner un número. Simplemente lo estoy dejando a su consideración, porque como le dije, esto fue algo en lo que yo no había reparado, no había caído en este pequeño detalle de las veces que yo había leído estos versículos en el Evangelio de Mateo. Póngale usted un número, póngale que esas personas mínimo llevasen enterradas, muertas y enterradas 5 añitos, 5 años, póngale solamente 5 años. Pero si usted desea, súmele más, en vez de 5, póngale 20, 30, 40 o incluso hasta 50 años que llevasen muertos. Y de buenas a primeras, en el tercer día, después de Jesucristo haber resucitado, ocurre este hecho. Que esas personas que habían creído en el Mesías, que no lo habían conocido, porque habían fallecido incluso antes de que Jesucristo naciera y hubiese venido al mundo, creyeron por las escrituras, por las profecías de los profetas y por los salmos, por las escrituras, creyeron en Jesucristo, y esas personas resucitaron. Pero no resucitó un esqueleto como hacen la gente en Halloween, que un esqueleto rumbero sale de la tumba y a mover el esqueleto. No. Resucitaron, está diciendo que salió la persona de la tumba vivita y coleando después de muchos años de haber muerto, sin estar su carne podrida, sin nada, y rejuvenecido. Porque no resucitaría de nuevo ancianos, los que murieron ancianos, todos arrugaditos, con su cabello todo lleno de canas. No. Tuvieron que haber resucitado jóvenes, fuertes, como en algún momento de sus vidas, cuando tuvieron, póngale, entre sus 20 y 30 años más o menos, por ahí, tienen que haber resucitado con ese aspecto físico. Entonces, analice por un momento lo que le estoy queriendo explicar. Solamente póngase a pensar por un momento, esas personas así mismo, que llevaban años muertos y enterrados, entraron sanitos en una sola pieza dentro de la ciudad, y mucha gente los vieron resucitados. Oye, ¿qué hace fulano? Pero ¿cómo va a ser si ese tipo hace 20 años que se murió? ¿Cómo es posible que este hombre esté vivo aquí entre nosotros? Está vivo gracias al sacrificio de Jesucristo. Entonces, al detalle que voy es al hecho
de que eso que ocurrió con esas personas que resucitaron y entraron en la ciudad, eso fue un testimonio más de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso tuvo que haber causado un impacto terrible, terrible entre todas las personas ahí dentro de Jerusalén. Y en aquella época no tenían YouTube, no había internet, no había radio y televisión, pero sí había el boca a boca tradicional. Y eso tuvo que haberse enterado todo Jerusalén y todos los pueblos alrededor. Porque eso es algo grandísimo. Una persona que lleve años muerta resucite. Una gente que tú sabes que ya murió hace 15, 20, 30 o 40 años atrás y haya resucitado. ¿Cómo va a resucitar si eso ya tenía que haber estado hecho hueso y hasta posiblemente polvo? Mas sin embargo estaban ahí, vivitos y coleando. ¿Qué ocurrió con esos santos que resucitaron? No lo dice la Biblia. Yo tampoco puedo agregar ni quitarle nada. No sé. Ya me enteraré en su día. Hay que llevarlo a oración para que el Señor en su misericordia pues dé una respuesta. Voy a esperar el día que venga el rapto. O si hay que irse antes del rapto, pues entonces por lo menos yo en mi caso particular ya me enteraré qué fue lo que ocurrió con esas personas. Pero a lo que me refiero es al hecho de que eso es algo impactante, que no todo el mundo se ha puesto a analizar 5 minutos. No es lo mismo que tú resucites a una persona que murió ahora mismo y lleva solamente segundos de muerto y tú ores por ella y resucite. No es lo mismo que una persona que lleve años muerta, que ya lo que queda en la tumba son los huesos y esa persona salga completamente viva, rejuvenecida, como si nunca hubiera muerto. Y la estás viendo ahí delante de ti, la puedes tocar. Eso aún es más impactante. Si usted no entiende lo que estoy diciendo, pues bueno, ¿qué puedo hacer yo? Pero si está entendiendo lo que le quiero decir, sabrá que, oiga, mayor ejemplo que ese, ni un meteorito que le caiga del cielo a la tierra le va a convencer de que solamente en Jesucristo está la salvación y que lo que Él promete se cumple. Y aquí está, en el Evangelio de Mateo, está la primera prueba de que lo que Él nos ha prometido a nosotros, que Él dijo, que todos los que crean en Él, y estoy parafraseando, no estoy citando el versículo exacto dentro de la Biblia, pero parafraseando, Él dijo que todos los que crean en Él, aunque hayan muerto, vivirán. Y los que viven y no hayan muerto, vivirán también, o vivirán eternamente. Estoy parafraseando, no estoy citando el versículo exacto. Usted después haga su tarea, sea buen estudiante, haga su tarea y vaya, búsquelo, léelo y va a entender con mayor exactitud lo que estoy queriendo decir. Entonces, ¿qué sucede aquí? Yo me quedé entonces con la duda. Yo dije, bueno, porque dice que la tierra tembló, pero es que está dentro de lo que es la narración de la crucifixión de Cristo. Y entonces yo asumía de que ese temblor de tierra fue en el momento en que Jesucristo muere. Es lo que yo siempre asumí que había sido así. Y me quedé con aquello y dije, no sé si ese era el video. Y buscando, gloria a Cristo, encontré en el capítulo 28, aquí está respondida la pregunta que yo me estaba haciendo. Dice así, capítulo 28, versículo 1 y versículo 2. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro.
y hubo un gran terremoto. ¿Qué dice? Que las dos Marías fueron al sepulcro y hubo un gran terremoto. ¿Y cuándo fue que fueron María Magdalena y la otra María? Al tercer día de Cristo haber sido sepultado, el día en el que Él resucitó. Ese mismo terremoto que ocurrió al tercer día en el que Cristo resucita es el que está aquí. Es el que está en el capítulo 27, en el versículo 51, el mismo. Yo veo que la persona que estaba narrando esta parte aquí en los versículos, al parecer se acordó, cuando estaba narrando la crucifixión de Cristo, se acordó de que había habido ese temblor de tierra en ese tercer día. Pero aquí lo pone, y yo lo asumí así por muchos años, de que ese temblor había sido en el momento en que Cristo muere en la cruz, y no fue así. ¿Por qué? Porque aquí te dice que hubo un temblor al tercer día, que fue el día en el que Él resucita. O sea, no hubo dos terremotos, uno en el momento en el que Él muere y otro en el que Él resucita. Ese temblor fue el tercer día. Y fue por causa, según dice aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, que fue un ángel que descendió y quitó la piedra de la tumba. Y este se sentó sobre la piedra de la tumba. De acuerdo con el Evangelio en el capítulo 28. Entonces, ese mismo temblor causado por ese ángel al hacer eso de quitar la piedra de la tumba, fue el que causó que los sepulcros o las tumbas de los santos que habían estado ahí enterrados en Jerusalén también se abrieran, y entonces estos, dice aquí en el capítulo 27, en el versículo 52, salieran de sus tumbas vivitos y coleando como si nunca hubieran muerto, sanitos y rejuvenecidos, y entraran a Jerusalén dando un testimonio aún más grande de que Jesucristo es la resurrección y la vida. Así como le dijo a Marta cuando fue a resucitar a Lázaro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que yo particularmente, no sé usted, pero yo particularmente, por mucho tiempo yo asumí que eso había sido así. Pero hoy caigo en cuenta, y gracias a Dios por ello, de que no fue así. Que sí hubo un temblor de tierra fuerte, porque habla de que se partieron las rocas, y para que una roca se parta tiene que haber habido un temblor muy fuerte. No fue un temblorcito leve, tuvo que haber sido un temblor fuerte. ¿Cuánto en la escala de Richter? Ni me pregunte, porque yo no estaba allí. Pero sí asumo que tuvo que haber sido fuerte, porque así lo dice en la escritura. El hecho de que rocas se hayan partido quiere decir que fue fuerte. Entonces, ese mismo temblor fuerte fue el que causó que las tapas de esos sepulcros, de esos santos que salieron fuera de ellos, al temblar, estas cayeran o se partieran, destapando los sepulcros, y entonces causando de que esas personas ya resucitadas y vivas saliesen de allí con sus cuerpos inmortales y vivificados, como dice también aquí en la Biblia. Son pequeños detalles, pero son detalles precisos que si logras profundizar en ellos, te darás cuenta lo grande que es Jesucristo, lo grande que es el Señor. Pero se cumple lo que está en Primera de Corintios, donde Pablo aclara de
cómo es los pasos en cuanto a la resurrección, porque Jesucristo es las primicias de la resurrección. Entonces, para que esos santos pudiesen resucitar de esas tumbas, Jesucristo tenía que resucitar primero, antes que ellos. Ahí es donde estuvo el error mío, que yo pensaba que era que en el momento en que Jesucristo muere, tiembla la tierra, se abren esos sepulcros y salen esas personas vivas. Pero ¿cómo va a ser así? Si aún Jesucristo no ha resucitado, para que eso ocurra, Jesucristo tiene que resucitar primero al tercer día. Entonces sí, ahí sí, ya al tercer día resucitando Jesucristo, ahí sí, ya todos esos santos ya salen de sus tumbas. Pero mi error, como digo, que yo asumí por mucho tiempo, fue que todo eso había ocurrido en el mismo momento y no fue así. Por eso es que digo que la persona que narró esta parte aquí de estos versículos, yo lo veo como que se acordó cuando estaba contando todos esos sucesos, se acordó de que eso había ocurrido también y entonces lo quiso incluir ahí como para que no se me olvide, sucedió esto también. Y entonces suena como que todo eso ocurrió en el mismo momento y así no puede ser, porque cuando tú buscas en Corintios te está diciendo que Jesucristo es las primicias y las primicias es lo primero. Y si Él no hubiese resucitado, esos no hubiesen resucitado, porque era Él el que tenía el poder, o es Él, perdón, quien tiene el poder para resucitar a los muertos. Ejemplos de ello, Lázaro. Ejemplos de ello, la hija de Jairo. Ejemplo de ello, el hijo de la viuda de Naín. Son 3 ejemplos que pongo. Pero no fue que esa gente se levantaron después de muerto por su propia voluntad, no. Fue que Jesucristo los resucitó a ellos. Entonces, como digo, como Jesucristo tenía que morir y resucitar y ser el primero de la resurrección, porque así lo dice en la Biblia también, entonces después que Él resucitase, entonces que esos demás iban a resucitar. Y así ocurrió. Esas personas resucitan, entran en la ciudad, y al ocurrir eso es un impacto grandísimo, porque eso es un testimonio aún más grande todavía a los creyentes de que lo que Jesucristo prometió se cumple. Y a los que estaban viviendo en aquel momento era un testimonio más grande de que aquel hombre al que ellos vieron afuera de la ciudad colgado ahí en esa cruz y que murió por todos ellos y por nosotros también, es el Hijo de Dios. Y que todo lo que Él habló con respecto al juicio venidero, a la vida eterna y a la salvación, todo eso es cierto, todo es verdad. Porque esa fue la misión de Él, venir a salvar lo que se había perdido, venir a rescatar lo que se había perdido. Como les digo, yo caí en cuenta hoy en esto y quise compartirlo. Quizás habían habido ya otras personas que han hablado acerca de esto mismo que estoy hablando yo, pero en mi caso particular, como fue algo que yo hoy lo comprendí y ya ahora lo tengo dentro, pues quise compartirlo con todo el mundo, con todo el que vea el video. Porque hay personas que entienden una cosa, otros entienden otra, pero vuelvo y les repito que cuando el Señor te quiere revelar algo, tú estás leyendo y ya tú has leído a lo mejor ese versículo cientos de veces, cuando Él llega y te abre el entendimiento, lo entiendes porque lo entiendes. Y como digo, yo pensé que estaba equivocado con respecto a lo del temblor que aparece aquí escrito. Y dije, bueno, quizá es que es ahí en ese momento y yo soy el que estoy equivocado. Pero cuando miro acá en el capítulo 28, me está confirmando de que sí, que ese temblor de tierra fue justo en el tercer día cuando Jesucristo resucita. Y por causa de que un ángel fue quien quitó la piedra de la entrada de la tumba. Y ese mismo temblor causó que las demás tumbas de esos santos que habían dormido en esperanza de que iban a resucitar, saliesen con sus cuerpos resucitados e incorruptibles y entrasen en Jerusalén. Así de sencillo. Pero como vuelvo y les repito,
Póngale usted los años que quiera a una persona, póngale 20 años, murió hace 20 años. Y en 20 años esa persona ya los huesos, lo más que podía haber quedado en la tumba. Más sin embargo esa persona resucita en ese momento, sale con su cuerpo fuera, vivito y coleando, sano, fuerte y joven, y entra en la ciudad dando testimonio con su sola presencia, sin abrir la boca, solamente de cuerpo presente, ya está dando testimonio de la promesa que Jesucristo dio acerca de la resurrección y de que creyesen en Él. Si a usted le ha sido útil esto que yo entendí en el día de hoy, ahí están las citas. Yo he mencionado libro, versículo y capítulo. Biblia también lo dije, Reina Valera, 1960. Si usted quiere comprobarlo por usted mismo, hágalo, porque bien hace. Llevar todas las cosas a la luz de la palabra. No es que se quede con lo que yo le estoy diciendo. No. Te agarre su Biblia, ábrala en el Evangelio de Mateo, en el capítulo y versículo que le mencioné, léaselo, analícelo y verá que lo que le estoy diciendo es totalmente cierto. Es algo grande. Solamente esos versículos es algo inmenso, grandísimo, inmenso, que está dando testimonio a nosotros que estamos ahora en este tiempo de las grandezas de Dios, de las maravillas que Dios hace, que no solamente fue Tabita que la levantó de los muertos, Pedro oró por ella, no solamente fue Eutico que cayó dormido del segundo piso y Pablo lo levantó vivo, o el hijo de aquella señora que le dio hospedaje al profeta y se le murió en sus brazos y luego oró y resucitó el muchacho. Personas que llevaban muertas muchos años y ya sus restos eran solamente huesos. Y así como en el Valle de los Huesos Secos, así mismo ocurrió con esas personas dentro de esa tumba. Se unieron hueso con hueso, vengan los ligamentos, vengan los tendones, la carne, la piel, y se levantó ese cuerpo de la tumba. Piense solamente un momento en esos 3 versículos para que vea lo grande que es el Señor. Piensa en eso, piensa en lo que Él dijo. Todo el que haya muerto creyendo en Él, vivirá. Y todo el que cree en Él, estando vivo, no morirá eternamente. Eso es una promesa grandísima que Él dio para los de aquel tiempo y para nosotros que estamos ahora. Y si usted que no es cristiano y está viendo este video por alguna casualidad, que como digo yo, en Dios no hay casualidades, hay causalidades, pero casualidades no hay. Le invito, si ha entendido lo grande que es Jesucristo, lo grande que es el Dios verdadero y vivo, y de lo que Él es capaz de hacer por nosotros. Solamente el hecho de permitir que su Hijo unigénito, el único, viniera a este mundo y muriera y diera su vida por un montón de millones de personas que no se merecían que fuesen perdonados o fuesen salvados, sanados por sus pecados, por su mala manera de vivir y de ser. Pero Él tuvo misericordia de todos nosotros, porque Él nos amó a nosotros primero. Y nadie le dio a Él, sino que fue Él quien nos dio a nosotros, para mostrar su inmenso amor para con nosotros. Si usted ha comprendido que solamente es Jesucristo el camino, la verdad y la vida, que no hay nadie más, no hay otro nombre
bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, entendiendo que tenemos la promesa de vivir eternamente, no solamente después que haya muerto y que el espíritu haya salido del cuerpo, sino que en el momento en que venga el rapto, su espíritu volverá de nuevo a su cuerpo, porque su cuerpo, aunque esté hecho huesitos dentro de una tumba, su cuerpo se va a regenerar y va a salir vivo. Su espíritu va a estar de nuevo dentro de su cuerpo y va a partir junto con el Señor al cielo para estar con Él por toda la eternidad. Si usted ha comprendido que el amor de Cristo no es un amor interesado, no es un amor que busca lo suyo, no es un amor que se envanece, no es un amor egoísta, sino que es un amor genuino y que se va por encima de todo lo que nosotros los seres humanos conocemos como amor aquí en la tierra. Llámese amor de pareja, amor de familia, amor a los hijos, amor a los amigos. Si usted ha comprendido eso en su corazón y usted quiere ser salvo y también tener esa promesa de que cuando llegue el día usted resucite su cuerpo en gloria y usted vivo ascienda a los cielos para estar con Jesucristo, le invito a hacer esta oración en esta hora. Le invito a que reciba a Jesucristo en su vida como su Señor y Salvador. Cierre sus ojos, levante sus manos y repita conmigo: Señor Jesucristo, en esta hora te acepto en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, perdona mis pecados. Y en ese momento que usted diga perdona mis pecados, confiésele todos los pecados que le vengan en ese momento a la mente. Todos y cada uno de ellos. Acto seguido dígale: me arrepiento de mis pecados, todos los que usted le confesó. Creo que eres el Hijo de Dios. Y en esta hora te pido que vengas a vivir a mi vida, que vengas a vivir a mi corazón. Bautízame, Señor Jesucristo, en esta hora, con tu Espíritu Santo y fuego. Y gracias te doy por ese sacrificio que hiciste en aquella cruz, que diste tu vida por salvarme. Gracias una vez más. Amén y amén. Si usted ha hecho esa oración, lo felicito. Ahora usted es parte de la familia de Jesucristo. Busque una Biblia. Cómprese una Biblia si le es posible. Como les dije, yo leo mucho la Reina Valera 1960. Y busque una iglesia donde usted se pueda congregar para que pueda crecer espiritualmente. Ore todos los días, pídale al Espíritu Santo que le guíe por el buen camino y ponga su fe en Jesucristo en todas las cosas que usted haga en esta vida, porque en Él todas las cosas son sí y amén. Y ahí tiene el ejemplo que le acabo de poner por las mismas escrituras de que Él cumple su palabra. Cuando le cité los versículos de esos santos que murieron en esperanza, que murieron con la fe de que ellos resucitarían sin aún haber conocido a Jesucristo. Sabían que venía el Mesías, que era una promesa de parte de Dios para su pueblo. Y ellos la tomaron en su corazón y la creyeron en su corazón.
Y cuando llegó el momento que Jesucristo resucitó, esos que habían creído en Él antes de que Cristo viniese, salieron de sus tumbas, entraron a la ciudad de Jerusalén y dieron testimonio de cuerpo presente, sin abrir la boca, de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que todas las cosas en Él son posibles. Gracias le doy por su tiempo, gracias por haberme escuchado, gracias le doy, espero que haya entendido lo que yo hablé y tenga usted un buen día y Dios me lo bendiga, donde quiera que esté, donde quiera que se encuentre y a la hora que esté.